Hola, les voy a explicar más o menos cómo es el trabajo que tienen que entregar esta semana. Lo que vimos en clases era más o menos las instrucciones donde teníamos la primera evaluación de administración de recursos cinematográficos. En las instrucciones lo que tenemos son los objetivos, que es crear una estructura de trabajo pensando en un rodaje cinematográfico o puede ser documental o en realidad según el proyecto que les toque. El método de trabajo es en base al proyecto asignado, que es el que aparece mucho más abajo, acá, dependiendo el número que les tocó. Es levantar la solicitud técnica completa del rodaje. ¿Qué significa esto? ¿Qué elementos necesitas para poder grabar en cuanto a la administración de recursos cinematográficos? Tarjetas de memoria, discos duros, cómo vas a almacenar el material, dónde vas a almacenar el material, qué códex vas a utilizar, cuáles son las velocidades de transferencia de los archivos, cuál es tu estrategia, cómo vas a trabajar los archivos del rodaje. Si se dan cuenta, acá, más o menos en las instrucciones específicas, les aparece todos los elementos que tienen que tener en cuenta, como el análisis de la cámara que les tocó. Hay varias cámaras, Blackmagic, la Arri, Red, Panasonic. En el caso que yo entro en la primera, que es la Blackmagic, acá tengo las especificaciones de la cámara. Ustedes recuerden que se van a la parte de las especificaciones técnicas y ahí van a encontrar los datos necesarios, como por ejemplo, según el proyecto que ustedes tienen que grabar, cuál va a ser la decisión del códec, cuáles van a ser las decisiones de la tarjeta. Ustedes tienen que tomar esa decisión y qué tipo de archivos proxy van a realizar. No tienen que construirlo, sino que tienen que anotar cuál es su decisión técnica, cuánto va a pesar promedio y cuánto va a durar promedio lo que ustedes van a grabar. Acá, por ejemplo, en la página de Blackmagic les da el tipo de tarjeta que ustedes pueden seleccionar y también ahí tienen un enlace que les habla de las compatibilidades. Entonces tienen que especificar cuál tarjeta van a utilizar. También en el formato de grabación, según lo que aparece en las instrucciones de su proyecto, tienen que decidir qué versión de RAW van a utilizar, por qué van a utilizar esa versión de RAW y cuál versión de proxy van a construir, por ejemplo, en Media Encoder. Con respecto al resto de la evaluación, si se dan cuenta, lo que tienen que hacer es, según tipo de proyecto, analizar cuántos clips se grabarían promedio. Ahora, para sacar un promedio, pensemos que si es un cortometraje, no hay ningún dato, lo único que ustedes tienen es esa información. Por ejemplo, cortometraje 15 minutos, ustedes sacan un promedio de un aproximado, ¿cuánto sería? Entonces podrían poner, este cortometraje tiene 20 escenas, cada escena tengo pensado grabar 4 tomas promedio, ¿ya? Y cada toma podría durar promedio promedio 20 segundos, 30 segundos. Entonces ahí van sacando un cálculo promedio aproximado de cuánto deberían grabar. Todo eso deben anotarlo en el informe y redactar esto, lo que ustedes quieren contar. También deben tomar en cuenta la creación de archivos proxy, los soportes de almacenamiento de las cámaras, que son las tarjetas de memoria, qué disco duro van a utilizar para respaldo, cuál va a ser el registro de sonido, si va a ser en una máquina externa o dentro de la misma cámara y cuál va a ser su configuración en cuanto a códec, frecuencia de muestreo y cuál es la profundidad de bits, o 32 según lo que ustedes estimen conveniente o lo que ustedes diseñen. Lo más importante es cuál es la estrategia, cómo se va a respaldar esto en el rodaje. Por ejemplo, si les tocó un documental en la cordillera, ¿cuál sería más o menos la estrategia? ¿En qué minutos se respaldan las tarjetas? ¿Cómo sería el protocolo? ¿Se apaga la cámara, se saca la tarjeta, se reemplaza por otra o así sucesivamente? Inventen cuál sería la idea de cómo respaldar este material. Una opción podría ser incluso sacar la tarjeta, poner una nueva, guardar esa tarjeta. También puede ser, pero siempre tienen que tener un respaldo. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Cuando hablo de crear estructura de directorios, no tienen que construirlos, tienen que escribirlos. Por ejemplo, en un archivo de texto simple, ustedes tienen que diseñar más o menos cuál sería su estructura de directorios, que podría ser carpeta principal. Entonces, dentro de eso, incluso podrían trabajar figuras, podrían trabajar algún gráfico, que podría ser algo así. Entonces ponen ahí que esto es, no sé, pues carpeta principal. Y acaban construyendo las escenas, no sé, escena 1, escena 2, escena 3, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos así van ordenando cómo serían sus carpetas. Entonces acá podría poner lo que corresponde, no sé, a la escena 50 y ahí sucesivamente cómo van a nombrar los clips. Entonces van haciendo un diagrama de cómo sería su estructura de carpetas. Más abajo sale la asignación de proyectos.
Este número corresponde al número de alumnos que ustedes son según la lista que les mandé. ¿Cuál es la lista? Aparece más abajo. Entonces ahí sale del 1 al 10 y se vuelve a repetir. Ahí está la sección 1 y ahí está la sección 2. Entonces, si a ustedes les tocó, por ejemplo, a el señor Carrasco le tocó el proyecto 7, lo que debiera hacer ahí, el proyecto que corresponde a la cámara. Sony F65 tiene que analizar la cámara. Esto es el proyecto, 3 cortometrajes de 5 minutos cada uno, historia entrelazada. Es como que sean una miniserie de 5 minutos, 3 capítulos, como ustedes quieran verlo, pero más o menos cómo ustedes estructuran este rodaje. ¿Ya? Entonces, de eso es el trabajo, es solo un informe, nada más, no tienen que construir archivos, no tienen que crear nada más, pero más o menos esa es la idea. Cualquier consulta me escribe.